Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a David Borg, John Rosenstern, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Como hemos dicho en algunas programaciones, estamos estudiando a Daniel, versículo tras versículo en este libro. Daniel totalmente diferente a cualquier otro hombre que jamás ha sido usado por Dios, considero. Él era un hombre de Estado y también fue un gran profeta. Jesús le llamó profeta, así que a él estamos estudiando y vamos a continuar leyendo, Dave, en el versículo 41, por favor, en el capítulo 2 de Y Daniel. como vistes que los pies y los dedos eran en parte barro de alfarero y en parte hierro, el reino será dividido entre sí, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Adelante en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y esto fue lo que mencionamos momentos atrás. Bueno, en la previa programación, perdón. Esta es la segunda venida del Señor. Es realmente el evento más especial, un evento gigantesco, algo que el mundo jamás ha visto, la segunda venida del Señor. Y damas y caballeros, va a suceder. Escuche lo que le estoy diciendo, eso va a suceder. Entienda lo que le digo. La iglesia puede ponerlo a un lado, puede ignorarlo. La iglesia puede rehusarse a enseñarlo o predicarlo, pero lo vamos a predicar y enseñar porque es la palabra de Dios y es un evento que es sorprendente en sus implicaciones. Jesucristo propiamente va a volver a establecer un reino con la sede estando en Jerusalén y todo este mundo sabrá lo que es la verdadera prosperidad, lo que es un verdadero gobierno, porque el gobierno estará sobre sus hombros. Jesucristo mismo personalmente va a volver, damas y caballeros. Él va a tener a todo santo de Dios con él que jamás ha vivido. Será algo espectacular. Sí. Amén. Será un evento especial, quiero que lo sepa. Pero va a tomar eso para arreglar esta situación. Alguien dijo que el arrebatamiento de la iglesia va a salvar a la iglesia. Y otra persona dijo que la segunda venida del Señor salvará al mundo. Y eso probablemente es una gran realidad. Estará a punto de ser destruido en medio de la batalla de Armagedón, ¿no? Cuando Jesucristo vuelva otra vez. Ahora, adelante, vamos a leer esto otra vez en la totalidad del versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso es bastante tiempo, Sí. para siempre. Para siempre. Para siempre. Este versículo básicamente es el mismo que los versículos 34 y 35. Presenta la venida del Señor y el reino milenario que Él establecerá. Segunda pregunta. ¿Cuánto la iglesia conoce, enseña, predica, cree sobre la edad del reino, el reino milenario? Son dos palabras para el mismo evento. ¿Cuánto se predica eso hoy día o se cree? Lo que se está haciendo más popular el día de hoy, hermano Swagger, es la enseñanza antigua de Agustín, de Calvino y otros que de hecho estamos viviendo en el milenio. Que esta es Creo que el Señor lo puede hacer mejor. que esta es una era espiritual y la primera resurrección fue una resurrección Te espiritual. voy a hacer una pregunta, Jan. ¿Hasta dónde piensas tú que durante la edad del reino va a llegar la idea de quemar ciudades y destruir propiedad y destruir ciudades? ¿Hasta dónde piensas tú que eso va a No llegar? llegaría muy lejos porque la escritura dice en Isaías, y usted ya citó esto anteriormente, que el principado será sobre su hombro y lo dilatado de su imperio será la paz. El imperio del Señor durante el milenio será una generación de paz. No va a suceder eso. No van a haber guerras ni peleas ni cosas así. Pero la razón del por qué se está popularizando y la razón por qué tiene ímpetu, como dijo Dave anteriormente esta semana, es por la enseñanza del dominio ahora. El dominionismo, la idea de que la iglesia va a convertirse en esa manifestación de Bueno, Cristo en la tierra. ¿todavía se está enseñando eso?
se está haciendo más y más popular. De hecho, mi hijo Josh no está con nosotros hoy, pero me estaba diciendo que una persona que conduce un programa radial y podcast en Nueva York estaba diciendo que se está haciendo tan popular allá que casi tratan con este tema a diario en su programación porque la gente llama con preguntas preocupadas, confundidas y otros lo defienden. Bueno, pero explica lo que es el reino ahora. Bueno, es la idea de que la iglesia va a reinar y va a obtener el poder y la influencia sobre la política, sobre la educación. Disculpa, pero este versículo no dice eso. Dice que será dividido en pedazos, básicamente. Correcto. Mire, uno de sus Entonces, teólogos. ¿qué hacen ellos con estos versículos? Sus teólogos alegorizan todas estas escrituras, hermano Swagger. Queriendo decir Toman que lo que las enseñanzas del origen y otras en la iglesia primitiva enseñan y ellos presentan de una manera sin características. Todas las promesas que se le dieron a Israel se convierten en las de la iglesia. Así que Israel es removida y ahora la iglesia es la beneficiaria de esas promesas. Y la manifestación de Cristo en la tierra es a través de su cuerpo, del cuerpo viviente de Cristo. En otras palabras, la venida o el regreso físico de Cristo no es el énfasis, sino el cuerpo de Cristo que se manifiesta en Cristo en la tierra. Ahora, una vez más, yo solo estoy repitiendo lo que ellos enseñan. Y ellos adquieren todo eso una vez más a través de sus doctrinas perniciosas que están diseñadas para estimular para que la gente piense qué es lo que pueden hacer aquí y ahora basándose en obras, basándose en cooperación y no se basa en la palabra de Dios. El énfasis no es Cristo ni el crucificado. ¿Me permite decir algo? Agustín enseñaba el postmilenialismo. Así es. Yo tengo uno de sus libros que es así de grueso, jamás lo he terminado. He tratado de leerlo, se llama Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios, sí. De cualquier manera, él es citado por todos los grandes eruditos católicos. Él fue citado mucho por Lutero, por Wesley, Calvino, por mucha gente. Él fue citado y aún está siendo citado. ¿Te refieres a Agustín? Sí. ¿No? Pero él enseñaba el postmilenialismo, que significa que la iglesia será tan efectiva que con el tiempo todo el mundo se convertirá a Cristo y después el Señor vendrá. Correcto. Y así él supervisará su reino. Y bueno, por supuesto, nosotros hemos enseñado, las asambleas de Dios han enseñado el premilenialismo, que antes del reino milenial, antes del reino, la edad del reino Cristo tiene que venir. Pero los que creen en esto, la teología de Strong enseñaba postmilenialismo. ¿Lo sabía usted? El comentario de la doctrina de Augusto Strong, sus libros. No lo conozco. Bueno, usted tal vez tiene una concordancia de Strong, Tengo ¿verdad? varias, sí. Bueno, él era un gran teólogo de antaño en la era fundamentalista de los 1920 y él enseñaba postmilenialismo. Entonces, ¿no es básicamente la misma enseñanza del reino hoy Sí, y así es. dominionismo? Hay una similitud también, es Muy fuerte. fuerte, sí. No estoy tratando de comparar las dos, no sé. En cierto sentido, parece como que aceptan ese concepto. Hay dos tipos, yo les llamo tipos, pero son dos direcciones doctrinales que son muy similares y cómo se manifiestan en cuanto a la teología del dominio ahora. Está la escuela que sigue la enseñanza de Peter Wagner y también está otra enseñanza que sigue los escritos del señor Dooney, que su yerno Gary Norton y el doctor Gary DeMarth actualmente siguen enseñando esa teología del dominio ahora. Una vez más, esta enseñanza postmilenial es peligrosa porque excluye a todas las cosas maravillosas que tienen que ver con profecía bíblica y con respecto a Israel, elimina a Israel y le quita las promesas de Dios a través de algo llamado supersesionismo, queriendo decir que son de la teología del reemplazo, que la iglesia supuestamente debe recibir estas promesas y no Israel. Así que espiritualiza las promesas materiales a Israel con respecto a ellos y espiritualiza al reino de Dios en la tierra ahora y elimina la necesidad de el entendimiento de lo que debemos buscar. Entonces, esa piedra que viene del cielo, que es Cristo, que rompe en pedazos estos reinos de la tierra, con poder como el mundo jamás ha visto o conocido, ¿ellos realmente no creen eso? No lo ven como usted y yo. De hecho, algunos de los eruditos de los que yo he leído ni siquiera dan la credibilidad al libro de Daniel en lo absoluto. No sienten, bueno, Bien, ellos han pero- aceptado un concepto de crítica alta y no creen que Daniel fue escrito en el tiempo en el que Daniel lo escribió, sino que fue escrito después de muchos de esos eventos que se cumplieron. Porque Para rechaza poder lo que explicar ellos su enseñan. teología, Pero exacto, sí. toda la idea, para mí, no parece que es firme.
Básicamente está diciendo que todas las cosas van a mejorar, pero la Biblia dice que van a empeorar. Y eso es lo que estoy viendo que está Las cosas se van a sucediendo empeorar, delante de así es. nosotros. Así es, exactamente. Adelante, versículo 45, Dave. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Puesto que el rey ha visto todo esto en su sueño, es Nabucodonosor de quien habló. Consecuentemente, ahora no tiene excusa para continuar adorando a sus ídolos muertos. Él debe de adorar al gran Dios, quien ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y esto fue 2500 años atrás. Obviamente, esto aún no ha sucedido. Esta es la segunda venida del Señor. Pero, damas y caballeros, permítanme decirles algo. Eso va a suceder. Lo que es entregado en este libro va a suceder. Jesucristo vuelve a la tierra otra vez y Él vuelve con un poder como el mundo jamás ha visto o vivido antes. Y Él va a establecer un reino que va a incorporar toda la tierra. Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quiere decir que Él estará a cargo de todo el mundo. Y el mundo realmente entonces sabrá lo que es la justicia y la santidad. Y, y sin lugar a dudas habrán millones que serán salvos durante ese tiempo, entregarán su corazón a Cristo, pero todavía habrá muchos que no lo harán. Es extraño, pero así va a suceder. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ustedes estaban hablando de algo durante la pausa. Bueno, solamente estábamos presentando nuestros pensamientos durante la pausa sobre la influencia que la escritura agustina tuvo sobre no solo la Iglesia Católica, pero también sobre la Iglesia Reformada, la Iglesia de la Reforma. Y aún tiene una gran influencia. A menudo los argumentos son refutados citando a Agustín en vez de la palabra de Dios. Como dije anteriormente en el programa, el punto de vista milenialista que no va a haber un reino milenial de Cristo, y por supuesto el punto de vista postmilenial que el Dr. Gray mencionó, que después de que la iglesia obtenga el poder y la fortaleza y se apodere del mundo, Cristo va a regresar. Yo nunca leí mucho de Agustino. Él se resalta bastante, pero yo nunca lo estudié. Muchos de sus escritos y enseñanzas, una vez más, de una persona no muy bien conocida, Ticonio. Algunos de sus puntos de vista sobre el postmilenialismo no se popularizaron, pero Agustín parece como que aceptó muchos de esos cuando uno compara a los dos. Así como podemos ver con E.W. Kenyon y sus escritos, como más adelante una persona tomó muchos de sus escritos con respecto a la idea de que Cristo murió espiritualmente. Tenemos que tener cuidado leyendo la escolaridad y leyendo algunos de esos libros de historia, sin minimizarlos, porque Dios sí utilizó a algunas de estas personas a pesar de sus enseñanzas malas. Pero tenemos que tener cuidado, y aquí es donde yo pienso, hermano Swagger, para mí, que el mensaje de la cruz, cuando yo recién lo acepté y comencé a entenderlo, usted lo explicó, pero mi madre me presentó a él el día que aprendí a cómo confiar en Cristo y la obra consumada, y después usted lo explicó hermosamente poco después en cuanto al entendimiento de todo. Pero al fijarme en la historia y en los libros que he Disculpa, leído... John, cuando viniste aquí inicialmente, ¿cuánto tiempo habías entendido? Nuestro primer viaje, irónicamente, fue en 1998 y la primera persona que conocimos fue Dan Burrett, que muchos saben recientemente acaba de fallecer hace unos meses. Dan se acercó a nosotros cuando entramos y básicamente tomó a mi esposa y se presentó con ella, y después trajo a su esposa Doreen, y eso fue en la campaña de 1998 en noviembre. Había estado siguiendo el ministerio yo ya por muchos años, hermano Swagger, desde a finales de los 70s, en los 80s, y el Señor nos llamó aquí. Yo lo conocí a usted en 1982 en una cruzada en Filadelfia. Yo era mucho más grande en aquellos días, pesaba 272 libras y tuve el placer Eras bastante grande. Sí, tuve el placer de conocerlo a usted y a su esposa y tuve una gran oportunidad. Yo interrumpí su almuerzo cuando usted escuchó mi nombre, que era Rosenstone. Usted dijo, siéntese. Y después comenzamos a hablar de lo que estaba comenzando a suceder en Israel en ese entonces, en el Líbano. Así que compartimos un poco y después de como 35 minutos su esposa dijo, tengo que hacer que mi esposo regrese al hotel para descansar porque va a predicar esta noche. Y yo le dije, excelente, hagamos eso. Pero en serio,
Mi madre siguió al ministerio por muchos años y este ministerio fue su pilar en cuanto a el aprendizaje bíblico. Ella decía que había mucha gente adicta a las drogas, pero ella era adicta al Espíritu de Dios. Siempre quiero más del Espíritu de Dios. Y voy a ser breve. Cuando yo tenía mi problema con fumar cigarrillos, al principio de mis 20, a mediados de mis 20, estaba fumando 4 o 5 cajetillas de cigarrillos al día, tratando de hacer todo lo que podía para detenerme. Y aquí estaba yo, era un atleta de un lado y de otro Esa lado. situación, John, tiene una atadura fuerte en la persona. Hermano Swagger, yo podía levantar 300 libras en ese entonces, pero no podía dejar de agarrar ese cigarrillo de media onza de peso con tabaco dentro de él. Así de poderosa era la atracción para mí. Y mi madre dijo algo que hasta este día es muy profundo, muy perfecto. Ella dijo, ya no sigas tratando de hacer lo que Cristo ya hizo. Lo que Él hizo en la cruz fue todo lo que necesitabas. Ella no lo podía explicar más, pero era esa encapsulación de lo que yo creo que ella entendía que era el mensaje de la cruz. Y cuando usted comenzó a revelar, creo que fue en 1996 o 97, el mensaje de la cruz y comenzó a enseñarlo y a predicarlo, y después los comentarios comenzaron a surgir, me hizo entender que todo lo que yo pensaba de cómo vivir para Dios estaba mal, tratando de hacerlo a través de la fuerza de voluntad, porque como atleta uno trata de ponerse metas todo el tiempo y de hacer obras y de esforzarse y cumplir con medidas, y yo lo hice también en mi servicio cristiano para Dios también. Y de repente el peso de un yunque fue quitado de mi espalda y el Espíritu de Dios trajo la vida, y en unos cuantos meses yo había dejado de fumar cigarrillos, habían otras cosas que estaban afectándome y eso se fue también. Y el Señor nos dio la libertad. Yo tuve un derrame en 1997. Afectó el lado derecho de mi cerebro, quedé paralizado en mi lado izquierdo. Dios de una manera sobrenatural me sanó milagrosamente. Vinimos para acá unos meses después a campaña y ahí fue cuando el Señor nos llamó para mudarnos aquí. Así que en 1999 pusimos ese letrero en la casa, conducimos para acá a la venta por el dueño, el Señor nos trajo acá. Y mientras estábamos acá, una persona compró la casa, nos mudamos el 18 de junio, cerramos los tratos, 1999, y hemos estado aquí desde entonces, y el mensaje de la cruz me ha ayudado a mí a entender todas las falsas doctrinas mucho mejor, y espero que lo que hemos podido hacer es ayudarle a la gente a ver a través del discernimiento del mensaje de la cruz el error que ha entrado a la iglesia en estas últimas décadas. El Señor dijo, cuando el enemigo viene como río, levantaré bandera en contra de Y él. ese estándar yo es creo la cruz. que eso es la cruz. Sí, Señor. Yo creo que esa bandera es la cruz. Bien, vamos al versículo 46. Dave. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. No hay indicación de que Daniel aceptó esa adoración, pero consideren lo siguiente. ¿Por qué piensan ustedes que Nabucodonosor fue tan movido? Yo sé que Daniel le contó el sueño, ¿no? Y él no podía recordar su sueño. Correcto. Personalmente, si recuerdo correctamente, mucho menos la interpretación. Y él demandó de aquellos que estaban allí, sus magos y prognosticadores, adivinos y los que eran, que le dijeran lo que habían soñado y el significado de ello. Entonces, debe de ser que tuvo un gran significado cuando Daniel le dio el significado. Parece que lo tocó en gran manera para conducirse como lo hizo hacia Daniel, ¿no? Y de alguna manera me parece a mí como que él falló, ¿no? Creo que había más allí que simplemente un sueño, algo más que un sueño, ¿no? Hice esta pregunta semanas atrás, la vuelvo a hacer ahora. ¿Piensan ustedes que cuando Nabucodonosor vivió esos 7 años, Sí, 7 así años es. que comió, Sí. vamos a decir, vivió como un animal,
sin vestimenta y bueno, la situación muy terrible. Por su orgullo, ¿no? El Señor lo humilló. El Señor lo humilló. Y cuando volvió a sus cabales y le dio gloria a Dios, ¿piensan ustedes que él realmente aceptó al Señor como su Salvador en ese tiempo hasta donde él sabía? Y si él, por ejemplo, si él cambió la dirección de esa manera, estoy seguro que Daniel y los hebreos allí, que eran cautivos, lo hubiesen corregido, ¿no? Le hubiesen ayudado. ¿Piensan ustedes que él le entregó su corazón al Yo Señor? creo que el capítulo 4 nos dice eso, hermano Swagger. De hecho, Nabucodonosor escribió el capítulo 4 del libro de Daniel. Está escrito en arameo y escrito bajo su primera persona, dando evidencia clara, y creo que la mayoría de los eruditos estarían de acuerdo conmigo. Más bien, yo estoy de acuerdo con la mayoría de los eruditos, que los que entienden correctamente sí pueden ver que el capítulo 4 fue escrito por él en el libro de Daniel, y claramente nos muestra que durante sus años de locura y cuando él salió de eso, creo que él tuvo una experiencia con el Señor. Y de ahí podemos ver un cambio en él. Aquí podemos ver el orgullo de Nabucodonosor, aún después de este gran milagro de Daniel, que fue usado por Dios para interpretar su sueño, pero él lo tomó de una manera muy arrogante, porque vamos a ver en el próximo capítulo cómo él después erige una imagen de sí mismo para que la gente la adorara. Así que él puede ver el impacto de lo que Daniel le dio, y creo que se puede ver la idolatría de Nabucodonosor hacia Daniel, porque lo adoró como un ídolo en cierto sentido por causa del gran milagro. Bueno, no estoy seguro si recuerdo correctamente esto, pero si la cronología es correcta, cuando él fue echado a la fosa de los leones. Correcto, es lo que ellos llaman entre paréntesis. Sí. Correcto, sí. ahí contiene uno. Pero estoy tratando de encontrar aquí en el capítulo 4 el verso que quería ver, que, bueno... Adelante, por favor. ¿Querías decir algo, doctor No, Gray? gracias. No. Pero miramos aquí, él exaltando a Daniel, Sí. queriendo que Daniel fuera adorado. Entonces yo pienso que hay una falta de entendimiento, pero lo que sucedió tuvo que haber sido Él no sobrenatural. entendía, él Sí, realmente no tenía instrucción sobre el tema. Pero es sorprendente para mí de que él, vamos a decir que fue tan movido por lo que había sucedido. Él es un rey. Él es más que un rey. Él es el hombre más emperador de poderoso. todo el mundo, Sí. de aquel momento. Sí. A mí me impresiona ver el corazón del Señor queriendo alcanzar a este rey. Sí. Lo vemos a él revelándose a sí mismo en su poder y revelándose a través de este sueño, dándole este sueño a Daniel, la interpretación de él. Y después podemos ver un poco más adelante aquí el poder de Dios que se manifestó en ese horno de fuego. Y así es como el Señor se estaba manifestando a este hombre. Lo puedo ver ahí, llevándolo a ese lugar en el que finalmente, como Sí. dijo John, encontré el le aceptaría verso. al Señor, Y creo sí. que esto nos dice muy bien. El capítulo 4, verso 34, sé que vamos a leer el capítulo entero después, pero dice, pero al final del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Creo que en el hebreo, de acuerdo, como recuerdo habiéndolo estudiado hace tiempo, representa que había un cambio que fue en él y por él a través de este proceso. Y en el último verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con Vemos soberbia. a este hombre que cayó a sus pies y eso no sucede. No, No muy a no menudo. un rey de su posición. No. Y esto es lo que el mundo de aquel tiempo era. Y Daniel, que probablemente tiene unos 20 años, un joven, y estos hombres no molestan a nadie, ¿no? Correcto. Ellos No. realmente no están molestando a nadie. Y aún miramos como David dijo, la misericordia de Así Dios es. alcanzándolo.
La secuencia de eventos que vamos a ver, miramos lo mismo con el faraón en Egipto, Sí. Dios tratando Sí. de alcanzarlo. El Señor sabe cómo humillar a Claro hombres que sí, lo grandes, sabe hacer. ¿verdad? Claro que sí, rápidamente lo sabe hacer. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación.